Bueno, mis hermanos, nos encontramos de nuevo aquí para estudiar la lección número 4 del libro de los Hebreos. Y estudiaremos Jesús como Hijo del Hombre. Lo que tenemos que decir primeramente es que Dios, al enviar a su Hijo, nos mostró su amor y su infinita misericordia, a fin de librarnos de la muerte y restaurar en nosotros su imagen que hemos perdido aquel día cuando nuestros primeros padres pecaron en el jardín del Edén. Tengamos eso presente. Nos concentraremos más que todo en el capítulo 2. El capítulo 1 de los Hebreos habla de Jesucristo como Dios, como adorado por los ángeles. Pero el capítulo 2 de los Hebreos nos habla de Jesús encarnado, que es inferior a los ángeles, que es igual a los seres humanos. Porque el uno habla de Jesús como Dios y el 2 nos habla de Jesús como humano. Bien, ya teniendo esto presente, mostraremos cómo el que Jesús se haya encarnado, que haya sido el hombre, el Hijo del Hombre, se convirtió en nuestro pariente redentor, en nuestro hermano adoptivo, compartió nuestra misma naturaleza humana, se convirtió en nuestro sumo sacerdote y también se convirtió en nuestro hermano ejemplar. Esa será en lo que nos vamos a concentrar. Bueno, comencemos con la primera. Jesús, el Hijo del Hombre, se convirtió en nuestro pariente redentor. Y en Hebreos 2, versos 14 al 16, nos habla de esto. Jesús se convertiría en nuestro rescatador y libertador. ¿Pero rescatador de qué? Bueno, aquí nos tenemos que recordar que en el tiempo de Moisés existía una ley, y es que cuando algunos de los israelitas, por circunstancias, tenía situaciones difíciles económicas, él podría vender parte de su tierra. Él podía venderse como siervo. Pero llegando el día del jubileo, el jubileo se celebraba cada 49 años, y entonces allí el pariente más cercano de esa persona pagaba la deuda para que el israelita no siguiera siendo pobre, para que no fuese siervo y para recuperar sus tierras. Así que cuando aquí dice que Jesucristo es nuestro pariente redentor, está en la misma tónica, pero desde el punto de vista espiritual. Cuando nuestros primeros padres cayeron, la imagen de Dios se fue distorsionando hasta hoy. Entonces aquí por eso nos dice que a causa del pecado éramos esclavos de él, esclavos del enemigo. Y en consecuencia éramos pobres y débiles. Por eso no podemos vencer el pecado. Y también estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús, al encarnarse y al morir en la cruz, pagó nuestra deuda. Por eso se dice que Jesús es el pariente redentor. Nos ha liberado, nos ha redimido del pecado. Eso implica que nos va librando de ser esclavos, nos libra de la condenación de muerte, porque Jesús murió nuestra muerte eterna. De ahí la importancia de que Jesús sea el Hijo del Hombre, es decir, Jesús encarnado. Bien, vamos al segundo papel de Jesús como encarnado. Se convirtió en nuestro hermano adoptivo. En Hebreos 2:11 dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y esto es muy interesante porque el que Jesús sea hermano de nosotros nos hace hijos de Dios. Mira qué interesante.
nos hace hijos de Dios, que nos convertimos en la familia de Dios, en coherederos con Jesús. De ahí la importancia de que Jesús sea nuestro hermano. Y entendiendo esto, que Jesús es nuestro hermano, pero nuestro hermano que está en el cielo, eso debe darnos a nosotros, debemos entonces darle la prioridad que Él merece. Y el ejemplo está como lo hizo Moisés. Ahí en Hebreos 11, del 24 al 26, dice que Moisés, siendo grande, rechazó la corona de Egipto. Rechazó ser el hijo de la reina de Egipto y echó su suerte con el pueblo de Dios y con Dios. Es decir, dejó lo más grande del mundo para convertirse en un líder de un pueblo que acaba de ser esclavo, acaba de ser libre de ser esclavo, un pueblo ignorante, pero era un pueblo a quien Dios había escogido. Y esto es muy valioso. Si podemos entender que Jesús es nuestro hermano que hoy está en el cielo intercediendo por nosotros, nuestro hermano que pagó la deuda de pecado, deberíamos sentirnos felices de seguirle, de darle la prioridad. Y dice aquí algo más, Moisés no se avergonzó de eso, sino que se sintió gozoso de echar su suerte con Dios. Pues bueno, nosotros también deberíamos darle esa prioridad al Señor Jesús. ¿Cuál? De que Él sea el primero, de que Él sea lo importante para nosotros y no avergonzarnos de seguir al Señor. Y cuando decimos darle la prioridad, significa Dios, su iglesia y su misión debe ser para nosotros lo más importante. ¿Sí? Debemos gozarnos de estar con nuestros hermanos, debemos gozarnos de dedicarnos para la misión, dedicarnos a la iglesia, de nunca avergonzarnos de seguir al Señor, de siempre poner a Dios en primer lugar donde quiera que estemos, en la universidad, en el trabajo, en nuestro hogar, en la calle, en nuestros negocios. Sintámonos gozosos de decir que somos cristianos, que somos hermanos de Jesús. Bien, vamos a la siguiente parte. Dice, Jesús como hijo de hombre se convirtió con nuestra naturaleza humana. Por eso dice Hebreos 2:14 que Jesús participó de carne y sangre. Jesús se humanó, tomó nuestra naturaleza humana, que por cierto es frágil, pero esto lo hizo no solo por condescendencia, sino para tomar nuestro lugar. Y otra cosa muy interesante, ese de que Jesús tomara la humanidad, lo hacía frágil y también lo hacía sujeto a la muerte. Por eso cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de que tenía que morir en la cruz, porque era sujeto a la muerte. Si Jesús fallaba allí, qué impresionante. El Hijo de Dios moriría eternamente. Mira lo caro que es el pecado. Pero algo interesante, aunque Jesús tomó nuestra naturaleza humana, Hebreos 4:15 y Hebreos 7:26 dice, pero que Jesús fue sin pecado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, al ser sin pecado, esa vida sin pecado, es la que Jesús nos regala para que Dios la acepte. Decíamos, Jesús fue nuestro sacrificio perfecto delante de Dios. Y eso lo tenemos allí en Hebreos 7, el verso 26 al 28. Bien, ahora que Jesús se humanó, que vivió una vida perfecta y que esa vida perfecta lo convertiría en un cordero inmaculado, que Dios aceptaría ese sacrificio. Luego de Jesús haber muerto en la cruz, Jesús resucitó y se convirtió en nuestro sumo sacerdote en el cielo. Jesús es nuestro representante
en el cielo. Y eso es algo que no tiene comparación. De ahí que cuando nosotros oramos, nos dirigimos al trono celestial, donde Jesús es nuestro sacerdote. Y dice Hebreos que Jesús vivió una vida completa en sumisión, dice, y por el sufrimiento aprendió la obediencia. Dice, ¿cómo acaso que Jesús no era obediente? No, es que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que Jesús dice aquí, tuvo una completa sumisión del Dios, él que era el Dios eterno, se humilló. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que tengamos oportunidad de salvación. Es una obediencia, no porque él no fuera obediente, sino sencillamente es una obediencia de sumisión a lo que Dios se proponía hacer por la raza humana. Y como fue así, como él tuvo una completa sumisión, fue para ser el Salvador. Y su sacrificio son los medios legales para que Dios pueda perdonarnos. Dios no puede perdonarnos sencillamente porque nosotros no perdóname, Señor. No, es que como la ley fue infringida, dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces había que pagar legalmente eso. Y la única forma de pagarlo era que muriera Dios hecho hombre, muriera en un sacrificio expiatorio. ¿Ves lo que cuesta el pecado? Bueno, y cuando Jesús muere en la cruz, que a través de ese sacrificio delante de Dios, ahora Él tiene los medios legales para podernos socorrer, como dice Hebreos 2:13, para podernos perdonar y para podernos reconciliar con Dios. Es ahí lo importante de depender de Jesús. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Porque sin Él no podremos ser socorridos, no podremos ser perdonados y no podremos ser reconciliados. Bien, pero hay otra faceta de la encarnación de Jesús. Jesús como Hijo del Hombre se convirtió en nuestro hermano ejemplar. Hermano ejemplar. Bueno, Hebreos 6:20 nos dice que Él fue el precursor. Jesús fue el pionero. ¿El pionero de qué? Bueno, el pionero, la primicia de todo, de la resurrección, de la salvación, del representante en el cielo. Jesús ha caminado ya nuestro camino como lo hacen los pioneros. Jesús ya allanó el camino para que sus hijos avancen. Bueno, además de eso, Jesús es nuestro modelo y capacitador. Jesús nos mostró cómo debemos vivir, cómo debemos amar al prójimo, cómo debemos amar a los niños, cómo debemos tratar a los demás, porque es nuestro modelo y nuestro capacitador. Más también es habilitador de la vida cristiana. Cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, eso es una verdad. Yo puedo estar en la iglesia y puedo militar en ella, pero es posible que cambie solo exteriormente. Para que cambie interiormente, debo aceptar a Jesucristo, su sacrificio, y Él nos habilitará para poder avanzar en la experiencia cristiana. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Que el que empezó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día postrero, pues Él es el que nos habilita. Y al ser nuestro hermano ejemplar, otra cosa que también Jesús hace es que Jesús es nuestro hermano tutor. En Hebreos 2:13, y es muy interesante porque ahí dice que aquí están los hijos que me diste. Y uno dice, pero bueno, no capto si Jesús es mi hermano. Bueno, este Hebreos 2:13, para quienes lo escucharon en el tiempo de Pablo, era bien entendido, porque había una ley romana que había elaborado el imperio, que cuando en una familia el padre moría, el hermano mayor se convertía
en el padre, se convertía en un padre sustituto. Ajá. Entonces él vería por sus hermanos. Así que cuando en Hebreos 2:13 dice que somos hijos de Jesús, es porque Él es nuestro hermano mayor y es nuestro tutor. Y eso es maravilloso porque significa Él quiere guiar nuestras vidas como lo hace un tutor. Damos la idea. Y la pregunta es, ¿para qué todo esto? O sea, el que Jesús se haya encarnado, que haya sido nuestro pariente redentor, que sea nuestro hermano adoptivo, que haya tomado nuestra naturaleza, que sea hoy nuestro sumo sacerdote, que sea nuestro hermano ejemplar, que sea nuestro hermano tutor. ¿Para qué todo es esto? Todo esto viene por lo siguiente. Cuando nuestros padres en el jardín del Edén perdieron la inocencia, se apartaron de Dios, la imagen de Dios en el ser humano se pervirtió y se seguirá pervirtiendo hasta el final. Entonces, toda esta función del Señor Jesús es con un objetivo, el objetivo de restaurarnos a la imagen de Dios, restaurarnos a la imagen de Dios. Hoy Dios nos quiere restaurar a través de Jesús espiritualmente, pero mañana, cuando el Señor venga por segunda vez, nos dará un cuerpo incorruptible a la imagen de nuestros primeros padres cuando no habían caído. Por lo cual debemos estar agradecidos con Dios el Padre y con Dios el Hijo, de que han decidido venir a librar este planeta, a salvarnos y a darnos la salvación y mañana vida eterna. Querido hermano, de ahí donde estamos, le invito a que oremos. Señor que estás en el cielo, Señor Jesús que viniste y te encarnaste, gracias por ser nuestro socorro, nuestro cordero, nuestro ayudador, nuestro hermano mayor, nuestro tutor, nuestro sumo sacerdote. Gracias porque eres todo para nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, toma nuestro corazón y conviértelo con el poder que emana de la cruz, con el poder de tu gracia y ser hijos que por esa gracia seamos habilitados para vivir vidas de bendición a nuestra iglesia y a quienes nos rodean. Lo agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Querido hermano, si te parece que esto ha sido de bendición para ti, te invito a que lo puedas compartir en las redes sociales, pero también que lo compartas en tu clase de escuela sabática, que lo puedas compartir con tu maestro, con el propósito de que el estudio de la palabra se multiplique, pero también poder estar un poco más cerca del Señor. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana y los voy a salirme de la pantalla para dejarle este mapa conceptual, cosa que tú lo puedas revisar y puedas hacer tú mismo tu propio resumen y tu propia conclusión. Podríamos decir, Jesús se encarnó para que a través de su vida y su ministerio, nosotros podemos, a través de él, recuperar la imagen perdida. El Señor me los bendiga.